doy la bienvenida a un nuevo episodio de Crear y Emprender. Mi nombre es Julieta Pelicioli y me dedico a acompañar a emprendedores de servicios a descubrir en dónde hacer foco para que de manera estratégica se organicen, logren sus objetivos y ganen paz mental. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte ahora y activar la campanita para que descubras todos los nuevos episodios que vamos subiendo. Tanto sola, donde me vas a escuchar hablar de diversos temas de estrategia y de productividad, como también entrevistas con otros emprendedores para conocer sus historias y experiencias. Hoy vamos a hablar sobre por qué nos cuesta tanto a veces tomar decisiones claras. Esto sucede muchas veces y muchas veces creemos que estamos más preocupados por una parte del negocio que por otra, por no saber qué decisión tomar. Y en realidad lo tenemos bastante claro, pero vemos como todo muy difícil, muy complejo, nos falta información y de esto voy a hablar hoy, de esa información que muchas veces nos falta. Y para esto me voy a remontar un poco a la Julieta de hace unos años atrás, no hace muchos años atrás, donde tenía como tantas dudas y no sabía muy bien en dónde mirar, ¿no? Como que miraba métricas de redes sociales, miraba métricas de distintas herramientas, como que leía los números, me gustaba verlos, pero en realidad no se estaban relacionando entre sí esos números. Lo que me pasaba era que era toda la información de mi negocio que siempre se genera continuamente en cada negocio, en el tuyo también se genera, pero lo que me pasaba era que estaba toda dispersa, como que no tenía un vínculo entre sí que me ayudase a ver con claridad cuál era mi siguiente paso, qué era lo que tenía que decidir en ese momento, dónde quizás tenía que invertir recursos, energía, presupuesto, dónde tenía que quizás buscar personas diferentes que me ayudasen. Y muchas veces me pasaba que me decía que si tengo nuevos clientes o si tengo más clientes en realidad voy a estar bien. Si no miraba los presupuestos o simplemente mandaba más presupuestos estaba ok, y la verdad es que no lo miraba, no miraba muchas veces la cantidad de presupuestos que me rechazaban, ¿no? Siempre miraba como la cantidad que había enviado, pero nunca la cantidad que me habían rechazado, y esto es interesante y también me pasó con muchos clientes, con colegas también que hemos hablado, que al empezar a mirar por ejemplo esta métrica aparecen un montón de cosas como muy claras en el camino. La poca conversión que tenía en uno de mis servicios también hacía que en realidad creyera que no estaba bien enfocada o que no era un buen servicio. Y también lo que me pasaba que era que no miraba si mi cliente necesitaba una nueva propuesta, algo diferente, algo más en lo que pudiera ayudar a ese cliente en su camino, ¿no? Donde quizás yo tenía expertise o esos conocimientos que necesitaba, pero claro, no le proponía cosas nuevas a ese cliente. Entonces, cuando no revisamos esta información del negocio, lo que empezamos es a confundirnos, a estar en ese estado de confusión constante y a tomar solamente las nuevas ideas. Es decir, empezamos a revisar cosas que están haciendo otras personas dentro del mercado, quizás comparándonos, lo cual hace que nos duela mucho porque a veces esas personas están en muchos pasos más avanzados y eso hace que pensemos que nos falta mucho o que no hacemos lo suficiente, y en realidad tomar esas ideas y conclusiones por fuera de nuestro negocio lo único que hace es que nos desalineemos un montón con nuestros objetivos. Podés marcar objetivos, podés marcarte ideas nuevas y estrategias nuevas para hacer, pero si no sos consistente y no sabes medir cuáles son esos números, lo más probable es que te disperses en el camino, que creas que hay cosas que están mal hechas y quizás eran solamente ciertos ajustes los que tenías que hacer. Entonces empezamos a pensar cosas como, que acá tengo algunas anotadas: no tengo seguidores, por eso no vendo; no tengo un plan estratégico, por eso no crezco; no puedo cerrar ventas porque no sé vender; o lo que es peor, creo que en algún momento vamos a hablar en algún episodio de este tema, déjame en comentarios si te interesa hablar de este tema de las ventas y del miedo a la venta, porque esto de no sé vender o vender no es lo mío, yo quiero estar con los clientes y a mí se me da bien eso y no quiero hacer otra cosa, eso tiene mucho que ver con la falta de resultados, porque estamos tomando la venta de una forma que no es la forma correcta y que no nos ayuda a nosotros a tener esa confianza que necesitamos tener para poder salir realmente a vender. Sin ventas no hay negocio, solo voy a decir esa parte y nada más. En otro episodio lo vamos a retomar. La comparación, como decía antes, esto de fulanito está vendiendo mucho más que yo porque tiene una fórmula que yo no tengo, o está invirtiendo mucho más dinero que yo y entonces por supuesto que va a vender más. Bien, acá como que aparecen todos esos fantasmas, ¿no? De esas vocecitas que nos van apareciendo cuando vemos redes sociales, cuando estamos quizás frente a un nuevo mes y no tenemos claridad de cuáles van a ser nuestros números para ese mes, que eso genera mucha incertidumbre, frustración también a veces, y de
esto se trata, ¿no? Como empezar, así sea que tenés el negocio hace un mes, la clave acá es empezar a registrar todos los datos que puedas registrar que sean importantes para tu negocio. En episodios pasados ya hemos visto cuáles son de alguna manera como esas métricas más importantes según ciertas etapas por las que vamos pasando o por las que va pasando nuestro cliente, ¿no? Como cuáles son esas métricas importantes. Voy a dejarte algún episodio linkeado de estos episodios, pero si no, igualmente estoy segura de que el regalo que te voy a dar en este episodio te va a ayudar a ver con claridad cuáles son esas métricas de tu negocio. Entonces, ponele nombre de alguna forma a lo que te confunde. ¿Qué es lo que te está confundiendo? Escribilo. Me confunde que no me están llegando clientes. Me confunde que no estoy viendo resultados en mi comunicación. Me confunde el momento de la venta. Siento que no soy clara cuando hablo. Siento que no puedo dirigirme a mi cliente de una manera efectiva, que convenza, que realmente genere esa confianza, ese vínculo también con la otra persona. Ponle un nombre, escribilo y entender qué es y por qué no lo estás resolviendo. Porque acá van a aparecer justamente los motivos más importantes, que muchas veces son creencias también asociadas, de por qué no lo estás resolviendo. Un poco puede ser esto de tengo miedo a la venta o no me sale vender o pienso que estoy como tratando de convencer en una venta. Un poco puede aparecer esta idea de no sé bien entonces quién es mi cliente. Y esto parece como muy ABC del negocio y realmente lo es, pero el cliente realmente cambia con el tiempo. Nosotros tenemos que estar continuamente prestando mucha atención a qué es lo que le está pasando a esa persona que está del otro lado de mi negocio, a la cual realmente yo puedo ayudar con los servicios que tengo. Y así como cambia nuestro cliente, también cambian nuestros servicios. Principalmente cambian por esto que decía, ¿no? Porque a lo largo del tiempo no solamente vamos adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas experiencias, vamos también comprando nuevos cursos y formándonos de alguna manera, sino que también empezamos a aburrirnos de ciertos servicios, entonces pasamos más tiempo y esto es una tendencia muy habitual. No es para que te sientas culpable, al contrario, creo que es para que lo notemos y nos demos cuenta de qué es lo que está pasando. La tendencia es, como me aburro, como no sé muy bien qué pasa con mi negocio y eso me genera incertidumbre, me distraigo con la comunicación, con hacer reels, con ver los seguidores, con ver los likes, y eso lo único que genera es una rueda de la cual no salimos. Entonces, por eso es que te traigo el día de hoy 2 plantillas que justamente podés descargar gratuitamente desde mi perfil. Desde hace mucho tiempo que la tengo, estas plantillas, y son un claro ejemplo de cómo funciona un negocio. Estas 2 plantillas incluyen 2 partes. Una plantilla tiene que ver con el registro de datos de los clientes, sobre más allá de los datos habituales de nombre, apellido, mail, edad, tipo de negocio, cómo trabajes en ese momento con los clientes. Más allá de eso, también va a incluir una parte que es sobre nuestros servicios. ¿Qué servicios contrató ese cliente? ¿Desde dónde vino ese cliente? ¿Cuándo fue el primer contacto con ese cliente? Y toda esa información nos va a ayudar a poder tener datos de esas personas y poder volver a contactarlas. Poder volver a contactarlas quizás para pedirles testimonio, quizás para pedirles en qué situación están y preguntarles en qué creen que podemos ayudarlos, o también un poco ir buscando, ¿no?, esa línea donde lo podemos ayudar, porque realmente un cliente que ya nos compró, que ya nos consumió, que ya conoce nuestro negocio, nuestros servicios y confía en nosotros, es mucho más fácil venderle que una persona nueva. Entonces, si estás en ese momento también, sobre todo de un poco de incertidumbre y de frustración porque no conseguís nuevos clientes, te invito a que hagas esta lista de clientes antiguos que tenés y que los contactes, que les preguntes cómo están, que estés también atenta a ellos. Creé en su momento estas plantillas para poder poner orden en mi negocio, para ver con claridad qué era lo que estaba pasando en mi negocio y dejar de abrir 18 pestañas para ver diferentes métricas, diferentes números que no me hacían realmente la diferencia. Empecé a notar bastantes cosas. Una de ellas, empecé a comprender que necesitamos justamente saber desde dónde vienen las personas y por dónde están llegándonos los mayores flujos de presupuestos dentro de nuestros meses. Porque si yo tomo una referencia y sé que me están llegando muchas personas por un referido en concreto, puedo tomar decisiones para poder ayudar a que esa persona se sienta mimada de alguna manera, que sepa que valoro muchísimo su recomendación y hacerle una atención, más allá de agradecerle, por supuesto, pero de esa forma también me doy cuenta de cuántas personas están llegando para cada canal y según qué esfuerzos estoy haciendo. También, por otro lado, lo que me dio es claridad sobre cuáles son los avances reales, y esto es importante porque ver solamente una métrica, ver
solamente un número, por ejemplo, de escuchas del podcast o de reproducción de videos aislados, no me sirve de mucho. Ahora, si yo tengo el número mes a mes y puedo ir viendo su crecimiento en porcentaje, puedo ver quizás este mes crecí un 2% y es un montón para mi canal de YouTube. Sí, eso quizás son un par de seguidores o quizás son un par de reproducciones más, pero en realidad ese número del porcentaje que estoy viendo implica una toma de decisiones de consecuencia después. Por ejemplo, el promocionarlo mucho más, el revisar qué fue lo que se hizo diferente ese mes también en mi estrategia, porque a veces somos más creativos un mes que otro y tenemos más iniciativas para comunicar ciertas cosas que nos ayudan a potenciar ciertos canales que nos traen personas nuevas. También es importante por el hecho de entender en dónde estamos poniendo demasiado foco y demasiada inversión de tiempo y de dinero. A mí me pasó también en su momento que me di cuenta, por ejemplo, que me estaban rechazando muchos presupuestos por una cuestión de medios de pago. Perfecto. Entonces ahí permitió ver de tomar decisiones estratégicas que hagan que a mi cliente se le haga más fácil pagarme. Y busqué herramientas como PayPal, como Mercado Pago, como por ejemplo Stripe, para que el pago sea más fácil y más accesible para esas personas de diferentes puntos de lugares en el mundo, donde podían pagar de forma sencilla y también a mí me sacaba un dolor de cabeza. Porque quizás hay muchos presupuestos que había perdido por eso sin saberlo porque nunca me habían contestado. Entonces, aprender eso me da mucha más estrategia de toma de decisiones, porque hace que pueda pensar de esa forma, pueda pensar soluciones. ¿Por qué? Porque tengo de frente realmente cuál es el problema. Qué diferente es que me frustre a final de mes y diga a una amiga, no me dicen que sí a los presupuestos, todos me lo rechazan porque no pueden pagarme. Bueno, ahí como que creo que hay que hacer un análisis un poco más profundo. Otra de las cosas que me dio tener registrados esta información y ver en los avances cada trimestre fue el dejar de hacer cosas nuevas en mi negocio. El gran ejemplo de esto es lo que está pasando en justamente este episodio. Las plantillas las creé en 2023, siguen siendo funcionales, siguen siendo una herramienta que es un lead magnet para mí, un recurso gratuito que doy a mi comunidad como punto de ingreso a mi negocio y que hoy siguen siendo parte de esa estrategia. ¿Y por qué? Porque funcionan, porque realmente me doy cuenta que la gente tiene resultados. De hecho, hace poco me contaba una emprendedora que había usado las plantillas durante 2 trimestres y que se había dado cuenta de que no tenía suficientes llamadas de venta, pero que cuando tenía llamadas de venta realmente convertía, es decir, tenía una conversión y un resultado de propuestas aceptadas que era muy grande. Entonces se dio cuenta que lo que tenía que aumentar en el negocio no eran la cantidad de posts, eran la cantidad de llamadas de venta. Y eso lo que te da es mucha claridad sobre qué comunicar, en dónde comunicarlo y cómo llevar las personas directamente a ese lugar para poder ofrecerles tus servicios. Eso es un ejemplo de muchos que tengo sobre estas plantillas. Por eso es que te decía que son dos. Por un lado, la plantilla de análisis y base de datos de clientes y por otro lado, la plantilla de métricas que también tiene una parte de ingresos como para que vos puedas ver todo ese desarrollo de cada mes y que después tengas conclusiones a final de año. Algo que me ayudó muchísimo también estas plantillas es el tema de que cuando terminaba un trimestre entero, un semestre o mismo también el año, yo ya tenía todo organizado de tal manera que no tenía que andar revisando mes a mes, que en muchas aplicaciones parece algo complejo y de hecho es complicado a veces encontrar ciertos datos. De esta forma yo me daba cuenta en qué momentos del año había tenido más presupuestos enviados, en qué momento del año había invertido en publicidad y por eso habían aumentado ciertos resultados o no, en qué momento del año había hecho colaboraciones que me habían llevado a nuevos lazos y nuevas estrategias, nuevos vínculos que me abrieron a otros públicos y en qué momento del año quizás había pausado un poco todo y se había parado para también entender qué tengo que hacer el próximo año en mi negocio para que todo esto no me lleve a un momento donde de repente hay un bajón de todo tipo de movimiento y a mí me genera una frustración. Por último, te cuento que este año, por ejemplo, el 2024, el año pasado, fue un año de crear mucha estructura en mi negocio, de crear propuestas nuevas y el 2025, como te vengo contando en varios episodios, se trata de expandir, de generar nuevos vínculos, de llegar a nuevas personas y de no crear nada, porque el crear cosas nuevas, como te contaba, muchas veces hace que nublemos mucho la vista de nuestros objetivos y que también opaquemos muchas estrategias que habíamos pensado y que eran muy buenas, pero que no les dimos el tiempo de recorrido suficiente para ver esos resultados. Entonces, a mí tener los números claros me dio la posibilidad de esto, de tomar este tipo de decisiones, de definir años completos de puro foco de estrategias que quiero replicar y ver realmente si funcionan o si funcionaron una vez porque fue un poco de suerte, mezcla con el momento y lo que estaba haciendo en ese entonces o los vínculos que tenía en ese entonces. Solamente ese tipo de réplicas y de repetición nos da ese número que podemos revisar
evaluar cada mes para ver si lo que estamos haciendo es correcto, si necesitamos quizás aumentar nuestro foco en esa estrategia o poner mucho más de nosotros y de recursos para poder implementarlo. Por eso es que está este kit de plantillas a disposición para que te descargues de forma gratuita completamente. Vas a ver 2 videos tutoriales en este kit de plantillas donde en cada uno te explico cómo utilizar las plantillas, cómo me gusta a mí, y también te pongo ejemplos para que puedas ver con claridad cuáles son los pasos. No vas a usar toda la plantilla por completo, estoy segura de que vas a poder elegir cuáles son esas métricas de tu negocio para que tengas esa claridad, foco y estrategia en tu negocio y así avances a tus objetivos. Espero que las descargues. Próximamente voy a estar haciendo una masterclass gratuita que voy a comunicar por este medio también, que si ya está la fecha seguramente la encuentres en la cajita de información. Espero que te guste, contame qué te pareció este episodio y si no estás suscrito, suscríbete a mi canal y activa la campanita para enterarte de nuevos episodios que próximamente van a venir, muchos sobre estrategia también de negocio y experiencias que estoy segura que te van a ayudar también en el tuyo. Nos vemos la próxima.